Padres, ¿cuándo se dieron cuenta de que sus hijos realmente escuchan lo que ustedes dicen? Yo le enseñé a mi hija a ser amable con todos. Nunca imaginé que eso salvaría varias vidas. Mi hija de 15 años, Emma, llegó a casa el martes pasado actuando de forma extraña. Revisaba el celular cada pocos minutos y parecía nerviosa por algo. Cuando le pregunté qué pasaba, solo respondió nada, mamá, y se fue directo a su cuarto. Esa noche casi no tocó la cena. Solo empujaba los espaguetis en el plato. A la mañana siguiente me abrazó más fuerte de lo normal antes de ir a la escuela. Ella nunca hace eso. Normalmente sale corriendo por la puerta quejándose de que va tarde al primer periodo. Pensé que tal vez tenía una prueba importante o una presentación. Algo andaba mal, pero no podía entender qué. Incluso olvidó su botella de agua favorita. Alrededor de las 10 de la mañana, recibí una llamada de la escuela. Mi corazón se detuvo al ver el número en la pantalla. La voz de la directora temblaba al decir que había una emergencia y que todos los padres debían ir a la escuela de inmediato. No quiso explicar lo que pasaba por teléfono, lo que solo aumentó mi desesperación. Corrí a la escuela y vi patrullas por todas partes. Ambulancias alineadas en la calle con las luces encendidas. Padres llorando y abrazándose en el estacionamiento, algunos aún en pijama de tanto correr para llegar. Me temblaban las manos mientras buscaba a Emma desesperadamente. La encontré sentada con un policía en la sala de dirección. El oficial me pidió que me sentara. Sabía que no podía ser una buena noticia. Durante las últimas 3 semanas, Emma había empezado a almorzar con un chico callado llamado Marcus. Siempre parecía triste y enojado. Emma me contó que al principio nadie quería sentarse cerca de él. Es raro, decían. Mira el plato como si quisiera destruirlo con la mirada. Pero mi hija, con ese corazón enorme que siempre he admirado, incluso cuando hace berrinches por tonterías, decidió que él merecía compañía. Empezó preguntándole su nombre. Luego si quería una galleta. Y poco a poco Marcus dejó de mirar el plato y empezó a mirarla a ella. Ese día, sentada frente al oficial, con las manos temblando sobre el regazo y el rostro más pálido que jamás le había visto, mi hija parecía otra persona. El policía, amable, respiró hondo antes de explicar lo que estaba ocurriendo. Dijo que Marcus había llegado a la escuela esa mañana con una mochila diferente a la de siempre. Que un empleado notó algo extraño cuando él pidió guardar sus cosas en el casillero antes de la primera clase, algo que nunca hacía. Pero antes de que cualquier adulto actuara, fue Emma quien avisó. Con voz baja pero firme, dijo. Yo sabía que estaba planeando algo. Me lo dijo anoche. Dijo que a nadie le importaba, que haría que todos escucharan su nombre por última vez. Ella no sabía exactamente lo que él pensaba hacer, pero por el tono, por la forma, y por cómo la abrazó antes de irse, tuvo la certeza de que no era nada bueno. Y cuando llegó a la escuela y vio que él no estaba en su lugar habitual, fue directo a la coordinación y contó todo. Mi hija, de 15 años, salvó a toda una escuela. Los policías encontraron en su mochila un arma y municiones. Un plan escrito a mano. Una lista de objetivos. Nombres. Profesores. Estudiantes. Personas que, según él, merecían callarse de una vez por todas. Y un cronograma. Se me revolvió el estómago. Sentí el corazón como si se me aplastara en el pecho. Miré a Emma con los ojos llenos de lágrimas y ella simplemente dijo. Solo recordé lo que siempre me dices, mamá. Que ser amable puede parecer poco, pero lo cambia todo para quien nunca ha recibido eso. Lloré. No lo pude evitar. Lloré ahí mismo, frente al policía, a la directora, a todos. Porque pensé que ella se estaba alejando de mí, que había entrado en esa etapa adolescente en la que creen saberlo todo. Pero ella escuchó. Cada conversación, cada consejo, cada historia que le conté en el auto después de un día difícil. Ella escuchó. Pero la indignación vino después. Porque al día siguiente, mientras la escuela intentaba esconder el escándalo con discursos vacíos sobre acciones preventivas y apoyo emocional, una profesora me tomó aparte y me dijo que a Emma la estaban llamando soplona sus compañeros. Que algunos padres estaban reclamando por el alboroto. Uno de ellos tuvo el descaro de decir que el chico solo necesitaba ayuda, no a la policía. Quise gritar. Emma salvó la vida de esos malcriados hijos de su madre. Salvó la vida de sus propios compañeros. De profesores. De empleados. ¿Y ahora la estaban convirtiendo en el problema? No, no. No iba a permitir eso. Fui directamente a la dirección. Pedí la palabra en una reunión extraordinaria de padres y docentes. Hablé con la voz quebrada, pero firme.
Dije, mi hija no es una soplona. Es una heroína. Y ustedes deberían estar dándole las gracias de rodillas. Miré a la cara de cada uno de esos padres hipócritas que, si hubieran perdido a sus hijos ese día, estarían exigiendo sangre, justicia y respuestas. Pero como no pasó nada, gracias a mi hija, ahora fingían que era una exageración. Que ella arruinó la vida del chico. Lo dije en voz alta para que todos lo oyeran, ustedes no se preocupaban por Marcus antes. No ofrecían ayuda. No se sentaban a su lado. Pero ahora quieren hacerse los buenos samaritanos a costa del silencio de mi hija. No. La directora intentó intervenir con ese tono de mantengamos el orden. Le mandé callarse. Dije, ese orden estaría enterrado junto con sus hijos si mi hija no hubiera hecho lo que ninguno de ustedes tuvo el valor de hacer, actuar. Emma me esperaba en el auto. Cuando entré me miró sin saber si había hecho lo correcto o no y yo la miré como si estuviera viendo al sol mismo. Lo hiciste todo bien, le dije. Eres todo lo que ellos deberían querer que sus hijos fueran. Y si vuelven a llamarte soplona, diles que fue ese dedo el que apretó el botón del coraje que a ellos les faltó. La semana siguiente saqué a Emma de la escuela. Conseguí un traslado. Ella no tenía que probarle nada a nadie. Mucho menos a gente que confunde silencio con bondad y cobardía con empatía. Ella salvó vidas. Y ahora, lo juro, voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que la suya sea honrada como merece. El cambio de escuela fue más difícil de lo que esperaba. No por la logística, sino por el silencio. Emma se volvió más callada. Ella, que siempre fue una mezcla ruidosa de inteligencia, sarcasmo y dulzura, ahora caminaba como si llevara un peso en los hombros. Como si aún cargara con cada nombre de esa lista que evitó que se convirtiera en estadística. En la nueva escuela, nadie lo sabía. No lo contamos. Ella lo pidió. Dijo que quería empezar de cero. Que solo quería ser Emma, y no la chica que delató al compañero, o la heroína de la tragedia que nunca ocurrió. Y yo lo respeté. Pero dentro de mí, la rabia crecía cada día. Porque mientras mi hija luchaba en silencio con el trauma de haber evitado una masacre, la escuela anterior siguió adelante. Sin una sola nota oficial de agradecimiento. Sin una sola mención a lo que ella hizo. Nada. Peor aún, Marcus fue internado por unas semanas, recibió atención psicológica, y después, como la cereza podrida sobre el pastel, fue trasladado a la misma escuela que Emma. Sí. A la misma escuela. Como si nada hubiera pasado. Como si ella no lo hubiera mirado a los ojos, leído su desesperación, reconocido el peligro y hecho lo que ni un adulto tuvo el coraje de hacer. Fue la gota que colmó el vaso. Fui a la dirección. Exigí explicaciones. Dijeron que era una decisión del Ministerio de Educación. Que él tenía derecho a estudiar. Que estaba mejorando. Que era un nuevo comienzo para todos. La directora incluso tuvo la audacia de decir. Sería una oportunidad para que Emma trabaje el perdón, ¿no le parece? ¿Perdón? ¿Perdón? Mi hija no se negó a prestar un lápiz. No tomó una goma sin pedirla. No copió en un examen. Ella salvó vidas. Y ahora querían que perdonara el silencio, la negligencia, la exposición, la humillación, todo. Volví a casa furiosa. Emma estaba en el sofá, con la mirada perdida en la nada. Ella ya sabía. Lo había visto en el pasillo. Dijo que él la miró, bajó la cabeza y siguió caminando. No dijo nada. Pero no hacía falta. A su estómago le revolvió igual. Fue entonces cuando lo decidí. Si el sistema no iba a protegerla, lo haría yo. Y esta vez no en silencio. Esta vez haciendo ruido. Escribí un texto. Una carta abierta. La publiqué en las redes sociales, en el grupo de padres, en los foros locales. Conté todo. El acercamiento, las señales, la advertencia ignorada, la acción de Emma, el silencio de la escuela, la omisión de la comunidad. Cada detalle. Sin mencionar nombres. Pero dejando claro, hubo un plan de masacre y solo no se concretó porque mi hija tuvo coraje. En menos de 24 horas, la publicación explotó. ¿Compartidos? Comentarios. Titulares locales. Adolescente impide tragedia en escuela pública. El silencio institucional abre debate sobre salud mental y seguridad. Escuelas fallan en reconocer a jóvenes que salvan vidas. Y entonces, como por arte de magia, empezaron a aparecer. Periodistas queriendo entrevistas. Representantes de la Secretaría pidiendo reuniones.
Padres de la antigua escuela enviando mensajes, algunos agradeciendo, otros pidiendo disculpas. Demasiado tarde. Pero lo más indignante fue la solicitud de la propia escuela anterior. Una invitación para que Emma recibiera un homenaje formal en una asamblea. Un homenaje. Ahora. Después de todo. Emma leyó la invitación. Me miró. Y dijo con la voz más firme que jamás le había escuchado. No quieren homenajearme. Quieren limpiar su imagen. Frotar mi valentía como si fuera de ellos. No voy a ir. La abracé. Y fue en ese abrazo que lo entendí. Mi hija no necesitaba un escenario. Necesitaba paz. Pero yo todavía necesitaba hablar. Así que escribí otra carta. Respondí a la escuela. Dije que no habría homenaje. Que no tenían derecho a mencionar el nombre de mi hija sin antes reconocer todo lo que hicieron mal. Que ella no era un símbolo ni un escudo. Era una chica de 15 años que fue más adulta que cualquier autoridad presente ese día. Y que si de verdad querían homenajearla, que crearan una política seria de identificación de riesgos. Que capacitaran a los docentes para escuchar sin minimizar. Que ofrecieran espacios seguros para alumnos marginados. Que en lugar de aplausos tardíos ofrecieran un cambio real. Emma siguió con su vida. Hoy todavía evita las multitudes. Aún hay días en que llora en la ducha creyendo que no la escucho. Pero duerme mejor. Camina más ligera. ¿Y yo? Yo sigo con rabia. No con la escuela. No solo con la escuela. Con una sociedad que idolatra a los héroes cuando le conviene, pero los pisotea en la vida cotidiana. Que quiere el gesto, pero no quiere enfrentar el motivo que lo hizo necesario. Que prefiere exigir silencio a la víctima antes que responsabilizar a los cómplices del abandono. Mi hija no es un símbolo. Mi hija es un faro. Y lo juro, si alguien intenta apagar esa luz otra vez, tendrá que enfrentarse a la tormenta que guardé por años. Emma comenzó a caminar con otra postura. Todavía discreta, aún cautelosa, pero con algo en la mirada que me rompía por dentro, una especie de vigilancia constante. Como si siempre estuviera calculando por dónde escapar, dónde esconderse, cómo proteger a los demás si el mundo volvía a girar al revés. La llevé al psicólogo. A más de uno, en realidad. Algunos intentaron aplicar protocolos estándar, como si solo fuera otra adolescente ansiosa. Otros decían que era importante no alimentar la sensación de peligro. Pero ninguno preguntó: ¿tienes rabia? Porque sí la tenía. Mucha. Y con razón. Cada vez que salía una noticia de un ataque escolar en otro estado, ella se quedaba en silencio. Apartaba el celular y pasaba la noche en vela. Escuchaba sus pasos por el pasillo, yendo y viniendo, como si quisiera huir de su propia mente. Y lo peor, la nueva escuela empezó a tratarla como si fuera una anomalía. Profesores desconfiados, compañeros que susurraban. Ella no contó lo que había pasado, pero de algún modo siempre se filtra. Una mañana subió al auto y dijo: «Mamá, alguien dejó una nota en mi casillero». Decía soplona. Solo eso. Fue cuando mi rabia se volvió veneno. Llamé a la dirección. Exigí medidas. Me escucharon con esa misma neutralidad podrida que ya conozco bien. «Vamos a investigar, señora. Es importante no fomentar represalias». Estallé: represalias porque, por haber impedido una masacre, tienen más miedo de la incomodidad que de que sus propios hijos mueran. Silencio. Emma me miró por el espejo retrovisor y dijo: «No hace falta, mamá. Ya entendí que nadie quiere ver. Pero yo sí quería. Yo veía. Y sabía lo que tenía que hacer». Organicé una reunión con otras madres. No las populares ni las que suben flores a Instagram. Busqué a las que también tienen hijos excluidos, raros, callados. Las que escuchan a sus hijos decir que no quieren ir más a la escuela y fingen que es solo flojera. En 2 semanas éramos 10. En un mes 24. Y juntas empezamos a actuar. Creamos un grupo de apoyo. No institucional, no moderado por ninguna escuela. Solo madres, padres y alumnos. Comenzamos a mapear casos de negligencia, a escuchar historias silenciadas. A nombrar a profesores que ignoraban señales, a exponer a directores que preferían el silencio al escándalo. Y a contar nombre por nombre a los M's de la ciudad, los que vieron, los que avisaron, los que no fueron escuchados. Cuando la prensa local vino a cubrirlo, no retrocedimos. Mostramos notas. Capturas de pantalla. Audios. Y la pregunta que dejamos flotando en el aire fue simple: ¿cuántas tragedias tienen que ser casi, para que la próxima no sea real?
Emma me vio ser llamada histérica por columnistas y padres influyentes. Vio a una profesora escribir que ese tipo de madre perjudica más de lo que ayuda. Vio amigos alejarse. Pero también vio a un chico que nunca había visto antes acercarse en el pasillo y susurrar, gracias. Ella sonrió por primera vez en meses. Ya no me importa lo que digan. La escuela puede pintarnos como el problema. La sociedad puede fingir que nuestros hijos exageran. Pero ellos saben. Ellos ven. Y uno por uno van entendiendo que no tienen que agachar la cabeza. Mi hija no nació para ser mártir. Nació para ser libre. Y nadie va a silenciarla mientras yo respire. Después de que el grupo creció y nuestra voz empezó a resonar por los pasillos que antes apagaban los gritos, la escuela decidió actuar, pero no de la manera correcta. Empezaron con correos fríos sin firma directa, llenos de frases como velamos por el bienestar emocional de los estudiantes y no toleramos actitudes que generen inestabilidad en el entorno escolar. Inestabilidad. Esa fue la palabra que usaron para describir lo que causaba mi hija. No el chico armado. No la estructura fallida. No los docentes omisos. Sino Emma. La chica que impidió una masacre. La incómoda. La que no supo callarse. Recibí una llamada de la coordinadora pedagógica. La supuesta mediación. Una invitación para restablecer el diálogo institucional. Llegué a la reunión con todo impreso, informe policial, la nota anónima, capturas de los comentarios en redes, hasta la foto de la mesa que Emma ocupaba en el comedor, rodeada de sillas vacías. Comenzaron con sonrisas. Palabras medidas. Reconocemos el valor de la actitud de su hija, dijo el director, pero necesitamos preservar lo colectivo. Lo colectivo. Estaban diciendo con toda la hipocresía posible que quedarse callada habría sido más fácil. Más conveniente. Más seguro para la reputación de la escuela. Los miré a todos y respondí despacio. Querían que mi hija dejara que murieran personas para que nadie se sintiera incómodo. La sala quedó en silencio. La psicóloga escolar acomodaba papeles, la coordinadora se tocaba el collar, y el director limpiaba unos lentes que ni siquiera estaban sucios. Cobardes. Todos. Me levanté. Esta no es una conversación que va a borrar lo que ustedes están haciendo. Esto es maquillaje para la ofensa institucional que sufrió mi hija. Y no lo vamos a aceptar más. Al día siguiente presenté una denuncia formal ante el Ministerio Público. Reuní documentos, testimonios, incluso mensajes de apoyo de otros padres que antes tenían miedo de hablar, pero que ahora se sentían con fuerza. La escuela intentó silenciarme con amenazas veladas de difamación, demandas y advertencias de que Emma podría tener dificultades futuras con su expediente. Pensé en echarme atrás. Por un segundo. Pero recordé el abrazo que me dio aquella mañana. El apretón. La despedida que ella pensó que podía ser la última. Y entonces mi rabia se convirtió en algo más fuerte, propósito. Empecé a dar entrevistas. Conté el caso en audiencia pública. Creé una página para denuncias anónimas. Cada relato que llegaba me daba más fuerza. Estudiantes que relataban abusos. Padres que decían haber sido ignorados. Profesores que callaban por miedo a perder el trabajo. Y en el centro de todo eso, el mismo patrón, el silencio institucional. La política del mejor no causar alarma. Emma empezó a caminar por los pasillos con otra actitud. Ya no como quien tiene miedo. Sino como quien sabe que hizo lo correcto. Algunos compañeros aún susurraban. Pero otros empezaron a sentarse con ella. Un chico llamado Lucas, que confesó haber sufrido acoso desde sexto grado. Una chica llamada Ana, que reveló que había pensado en suicidarse por sentirse invisible. Formaron un grupo. Lo llamaríamos club si no fuera tan esencial, un espacio seguro, creado por quienes nunca tuvieron ninguno. La escuela intentó disolverlo. Dijo que no era una actividad oficial. Sugirieron reemplazarlo por una ronda de conversación sobre empatía, mediada por, adivina quién, la misma coordinadora que fingió no ver el billete en el casillero de mi hija. Fue entonces cuando lo publiqué todo. Con nombres. Fechas. Pruebas. Las publicaciones se volvieron virales. La prensa nacional nos contactó. ¿Y la escuela? Cayó. El director pidió licencia. La coordinadora solicitó la renuncia. La psicóloga escolar simplemente desapareció. Nadie soportó el peso del espejo. Emma no volvió a esa escuela. Pero se fue con algo que nadie jamás podrá quitarle, la certeza de que no estaba equivocada. Hoy es voluntaria en un proyecto de escucha para adolescentes.
Escribe. Da charlas. Recibe cartas de otros jóvenes que, como ella, estuvieron al borde del silencio eterno. Y ella los escucha. Porque sabe lo que es gritar por dentro y no ser escuchada. ¿Y yo? Yo sigo a su lado. No como salvadora, sino como el muro que ningún sistema cobarde volverá a derribar. Porque si el mundo quiere niñas silenciosas, dóciles y convenientes, entonces eligió a la familia equivocada para intentar doblegar. Después de todo lo que pasó, creí que lo peor ya había quedado atrás. Que derribar a esa escuela y sus máscaras sería suficiente. Pero me equivoqué. La verdadera podredumbre estaba más profunda, enraizada en lugares que ni siquiera imaginaba. Y fue cuando recibí una carta, sí, una carta, con membrete de la Secretaría de Educación, que comprendí que el sistema no solo sabía lo que había pasado, sino que lo había permitido. La carta decía con toda la frialdad burocrática del mundo que la denuncia presentada había sido analizada, y que por el momento no se encontraron irregularidades suficientes para la apertura de un proceso disciplinario contra la institución educativa. Esto después de una masacre evitada, después de que una alumna fuera castigada socialmente por impedir una tragedia, después de una gestión escolar que destruyó cualquier noción de responsabilidad. Tuvieron la audacia de llamarme madre inflamable. Usaron esas palabras. Como si mi error hubiera sido preocuparme demasiado. Como si la indignación ahora fuera un defecto de carácter. Emma leyó la carta primero. Estaba sentada en el sofá, sus ojos recorriendo cada línea con una expresión vacía. No dijo nada. Solo dobló el papel y lo dejó sobre la mesa como si fuera uno más entre tantos absurdos. Eso me desgarró más que cualquier grito. Estaban intentando silenciarnos por agotamiento. Usar el cansancio como forma de castigo. Y casi lo lograron. Pero entonces llegó la última gota. Recibí una llamada de una periodista que había hecho el primer reportaje sobre el caso. Estaba furiosa. Dijo que uno de los empleados de la escuela, el mismo que me miró a los ojos y dijo su hija hizo lo correcto, había sido transferido. No ascendido. Transferido a una escuela en la periferia con clases superpobladas, como represalia por hablar con la prensa. Se llamaba Samuel. Profesor de historia. Uno de los pocos que trataban a los estudiantes como personas y no como cifras en una planilla. Estaba pagando por haber tenido ética. Eso me revolvió el estómago. Fui a la secretaría. Entré en el edificio como quien entra a un campo de batalla. El guardia intentó detenerme. Lo empujé. Le dije que no me iría hasta que alguien responsable me explicara cómo exactamente proteger a los alumnos se había convertido en un motivo de castigo. Me recibió una mujer de traje beige y sonrisa plástica. Nombre en la credencial, Silvana. Debe entender que hay procedimientos internos que seguir. Respiré hondo. ¿El procedimiento de ustedes es castigar al que habla? Mantuvo la sonrisa. No estamos castigando a nadie. Estamos reubicando según la necesidad de la red. Conveniente, respondí. Siempre hay una necesidad cuando el empleado decide tener columna vertebral, ¿no? Silvana dejó de sonreír. Quiero eso por escrito, continué. Quiero cada decisión. Cada movimiento. Quiero saber quién decidió ignorar las pruebas. ¿Quién firmó el archivo del caso? Porque si creen que esto va a morir aquí, están muy equivocados. Ella se levantó de la silla. Estás siendo agresiva. Estoy siendo madre, respondí. El tipo de madre que ustedes no pueden digerir, ¿y saben por qué? Porque mi hija no murió. Porque mi hija no se cayó. Porque lo que hizo expuso la mediocridad cómoda de todos ustedes. Silencio. Intentó decir algo. Yo ya estaba fuera de la sala. Esa noche me senté con Emma. Le mostré todo lo que estábamos enfrentando ahora. Ella me miró con ese cansancio que solo quien maduró demasiado pronto lleva en el rostro. Van a seguir, mamá. Siempre habrá otro sistema intentando apagar a quien incomoda. Lo sé, respondí. Pero ahora, ellos también nos incomodan a nosotras. Ella sonrió por primera vez en días. Yo no me detuve. Hice un dossier. Abrí una petición. Contacté a la defensoría. Grabé un vídeo, lo publiqué todo. Y esta vez no estábamos solas. Padres, profesores, exalumnos, activistas. La red creció. Comenzaron a aparecer historias similares de otros estados. Otras, Emma. Otros intentos ahogados de cambiar lo que se pudre por dentro. ¿Y la escuela? Se vio obligada a emitir una nota oficial. Bajo presión. Sin alma.
diciendo que valora el protagonismo juvenil y la denuncia responsable. Bonito en el papel. Ridículo para quien conoce la verdad. Emma nunca más pisó ese lugar. Pero su nombre quedó grabado en los pasillos, no como escándalo, sino como un recuerdo vivo de que el silencio ya no es la norma. Hoy cuando veo a mi hija hablando en una ronda de diálogo, rodeada de otros jóvenes que aprendieron a escucharse, entiendo, nunca tuvieron miedo de la violencia. Su miedo siempre fue que alguien tuviera el coraje de impedirla. Y nosotras la impedimos. Y la seguiremos impidiendo. Porque si ser una madre inflamable es el precio, entonces que arda el mundo. Pero mi hija, nunca más. Creía que la peor parte ya había pasado. Que después de todo, la exposición, las amenazas veladas, los intentos de ahogar la verdad con discursos ensayados y castigos silenciosos, el sistema retrocedería, aunque fuera por vergüenza. Pero subestimé la terquedad de quienes prefieren proteger las apariencias antes que las vidas. La escuela donde Emma estudiaba no solo no reconoció el error, sino que decidió premiar la omisión. Días después de la carta de la secretaría, supe que el director, ese mismo que me miró a los ojos con aire de burócrata preocupado solo por su horario, había sido promovido. Así es. Promovido. Obtuvo un cargo en la coordinación regional, con mejor salario, bonificación por desempeño y una oficina con vista. El hombre que ignoró las advertencias. Que culpó a mi hija por exponer un problema. Que minimizó un riesgo real. Fue recompensado. Ahí lo comprendí. El problema no era la escuela. Era todo el sistema. Un sistema que prefiere silenciar a quienes actúan con empatía antes que admitir que está podrido. Que convierte a los profesores en cómplices de un teatro decadente y a los alumnos en cifras que solo importan si generan buenas estadísticas. Ya no sentía rabia. La rabia pasa. Lo que sentía era asco. Un asco profundo por todo eso que fingía ser educación y no era más que maquillaje sobre un cadáver moral. Decidí ir más a fondo. Hablé con padres de otros alumnos. Formé un grupo. Al principio éramos solo 4. Después del primer vídeo que publiqué fuimos 30. Tras un reportaje en el periódico local, éramos más de 100. Todos con historias parecidas, bullying encubierto, denuncias ignoradas, alumnos excluidos por ser diferentes. Emma no era la excepción. Era la alerta roja que ya nadie podía ignorar. En una de las reuniones, una madre lloró. Contó que su hijo autista fue castigado por no saber integrarse. La escuela lo llamaba difícil. Tenía 8 años. 8. Con diagnóstico e informes, derechos garantizados por ley. Y aún así, lo trataban como una molestia. Porque la inclusión da trabajo. Y este sistema odia el trabajo que no genera aplausos. La semana siguiente presenté una denuncia formal en el Ministerio Público. No contra la escuela. Contra la Secretaría. Enumeré nombres, fechas, transcripciones. Adjunté capturas de pantalla, grabaciones, testimonios. Y no me escondí. Firmé con mi nombre completo. Porque si hay algo que aún no han podido quitarme, es mi voz. Y ahora, resuena más fuerte que nunca. Intenté mantener a Emma al margen. Pero ella ya sabía. Siempre lo supo. Un día me miró y dijo, si tienen vergüenza de admitir que alguien como Marcus existe, es porque son culpables de algo peor. Y lo entendí. El problema nunca fue que mi hija se preocupara. Fue que el mundo a su alrededor fingiera no oír. La respuesta de la secretaría llegó semanas después. Una nota evasiva, llena de tecnicismos y lenguaje jurídico, diciendo que la investigación se llevará a cabo conforme a los procedimientos legales. Era la forma educada de decir, no haremos nada, pero queremos parecer que sí. Yo no caí. Y no dejé que los demás cayeran tampoco. Empezamos a organizar una audiencia pública. Invitamos a diputados, consejeros, psicólogos, educadores. Hicimos ruido. Y cuando volvió la prensa, porque a la prensa le encanta el escándalo cuando da clics. Estábamos preparadas. Mostramos los rostros. Las historias. Las pruebas. Y lo más importante, mostramos que no íbamos a retroceder. La mañana de la audiencia, miré a Emma en el espejo. Se arreglaba el cabello con la calma de quien ya ha enfrentado más de lo que muchos enfrentarán en toda su vida. Y me dijo, si no quieren escuchar a las madres, tal vez escuchen a una hija. Subió al escenario. Tomó el micrófono. Y contó todo. Con detalles. Con verdad. Con dignidad. No lloró. No titubeó. Miraba directo a los ojos de cada autoridad en la sala.
Cuando terminó, el público guardaba silencio. No ese silencio incómodo. Era silencio de vergüenza. De quienes vieron el espejo y no les gustó lo que reflejó. Al salir, un diputado se acercó. Intentó decir algo bonito, protocolario. Emma lo interrumpió: si su hija hubiera sido olvidada en un rincón por hacer lo correcto, usted también estaría aquí. Y eso fue todo. No sé si la justicia llegará rápido. No sé si todos pagarán por lo que hicieron o dejaron de hacer. Pero sé que nadie más podrá decir que no lo sabía. Que nadie más tratará la empatía como debilidad. Que mi hija y tantas otras como ella no serán silenciadas por personas con cargos pero sin coraje. Porque ahora somos ruido. Ruido de madres furiosas. Ruido de estudiantes con voz. Ruido de un sistema que empieza, poco a poco, a derrumbarse. Después de la audiencia, creímos que lo peor ya había pasado. Que al fin, con todo expuesto, los rostros visibles, las palabras dichas ante cámaras y micrófonos, lo mínimo sería una rectificación. Una disculpa. Alguna medida que mostrara, aunque fuera por orgullo herido, que habían comprendido el tamaño del error. Pero no. Duplicaron la apuesta. La semana siguiente recibí una notificación. Formal. Membrete de la Secretaría de Educación. Asunto: investigación de conducta. Mi conducta. Alegaban que mi comportamiento hostil y mi exposición innecesaria del entorno escolar estaban comprometiendo el bienestar del resto del alumnado. Así es. Yo, la madre que denunció el encubrimiento de una posible masacre, ahora era el problema. Yo era la amenaza. Emma fue llamada a la dirección. Le preguntaron si estaba siendo manipulada por mí. Si yo le había pedido que inventara algo. Es normal, querida, dijo la orientadora, a tu edad es fácil confundir atención con valentía. Emma volvió a casa en silencio. Mirada fija en la ventana. No dijo una palabra hasta la cena. Entonces soltó: quieren que me sienta equivocada. Y por un segundo, casi lo lograron. Fue en ese instante que mi sangre realmente hirvió. Llamé a la abogada. Sí, porque después de la audiencia ya teníamos un equipo armado. Nadie lucha contra un sistema así con el pecho abierto y la esperanza en el bolsillo. Quería demandar. Expulsar. Quemar el nombre de cada uno de esos cómplices con la verdad que intentaban enterrar bajo protocolos y cinismo. Pero la abogada dijo con calma: va a empeorar antes de mejorar. Aguanta. ¿Aguantar? ¿Has intentado explicarle a tu hija de 15 años que será perseguida por haber hecho lo correcto? ¿Que será llamada mentirosa por adultos que deberían protegerla? ¿Qué profesores, los mismos que eligieron educar como vocación, le darán la espalda por miedo a perder bonificaciones? Me llamaron a una reunión con el nuevo director interino. Un hombre frío, voz pastosa, mirada de quien nunca ha levantado una bandera en su vida. Estamos intentando restablecer el orden, dijo. Usted entiende que su presencia en redes sociales y en entrevistas genera agitación entre los padres, y eso afecta nuestra imagen institucional. Mi respuesta fue simple: si su imagen está dañada, es porque su realidad apesta. ¿No le gustó? Claro que no. Nunca les gusta cuando la verdad no viene envuelta en lazo. La semana siguiente Emma fue suspendida. 3 días. Sin justificación clara. Conducta inapropiada. Dijeron que confrontó a la autoridad en clase. ¿El supuesto enfrentamiento? Una pregunta: ¿por qué estudiamos sobre libertad si en la práctica se castiga? Eso. Solo eso. En ese punto algo se rompió en mí. Dejé de intentar negociar. De argumentar con gente que actúa como si el dolor ajeno fuera exageración y la justicia, opcional. Empecé a grabar todo. Cada reunión. Cada conversación. Cada absurdo dicho con tono neutro como si fuera solo burocracia. Publiqué los audios. Íntegros. En una página que yo misma creé: Educar no es silenciar. En 2 días, 100.000 seguidores. En 5, denuncia en cadena nacional. El nombre de la escuela se volvió sinónimo de vergüenza. Exalumnos comenzaron a enviar relatos. Profesores jubilados escribieron cartas abiertas. Y entonces finalmente sucedió lo que más temían: los patrocinadores de un proyecto de excelencia pedagógica de la escuela se retiraron. El dinero se detuvo. La directora de la secretaría pidió licencia médica. El nuevo director, reubicado en funciones internas. ¿Y nosotras? Emma volvió a la escuela al final de la suspensión con la cabeza en alto. Llevaba una carpeta con nuevos testimonios. Cuando entró al salón, nadie se rió.
Nadie se burló. Muchos bajaron la mirada. Porque en el fondo, hasta quien guarda silencio sabe reconocer una fuerza que no se quiebra. ¿Y yo? Me senté en la primera fila de la reunión de padres de la semana siguiente. Con la camiseta estampada con el nombre de la página, el celular grabando en el bolsillo y la certeza de que ahora nadie más me iba a callar. Porque lo que comenzó con una niña sentada junto a un chico triste se convirtió en una revolución silenciosa, hecha de madres que ya se tragaron demasiado, padres que abrieron los ojos e hijos que entendieron que la empatía nunca fue debilidad. Y si alguien todavía cree que puede apagar eso con amenazas y burocracia, es porque nunca vio a una madre enfurecida decidir que no va a pedir más espacio. Va a tomarlo. Palabra por palabra. Voz por voz. Hasta que el sistema entero se vea obligado a escuchar. Pensaron que todo se calmaría. Que después de la exposición, el escándalo, la pequeña revolución que iniciamos, el polvo se asentaría. Como siempre pasa cuando las madres se cansan, cuando los estudiantes se gradúan, cuando los periodistas encuentran otra tragedia que cubrir. Pero lo que no sabían es que yo no quería solo justicia. Quería memoria. Quería que recordaran. Recordaran a la chica que salvó vidas porque se negó a tratar a alguien como invisible. Recordaran a la escuela que intentó castigar el coraje. Y que me recordaran a mí, no como la madre histérica que salió en los titulares, sino como la mujer que fue hasta el final. Así que fui más allá. Después de que el proyecto pedagógico perdiera el patrocinio, y que empezaran a aparecer las famosas reubicaciones, descubrí que el verdadero poder no venía solo del sistema público, sino de los vínculos privados. La escuela tenía un convenio con un colegio de élite, donde varios directivos tenían a sus hijos estudiando, y más aún, donde algunos daban clases los fines de semana para aumentar su salario. Ahí vivía la vanidad. La imagen pública. La reputación que tanto querían proteger. Contacté a los responsables del colegio asociado. Pero no como madre. Como periodista. Sí, porque antes de ser madre a tiempo completo trabajaba en comunicación institucional. Sabía exactamente qué palabras usar para que pareciera una consulta formal, luego una investigación, después un dossier. Reuní todas las pruebas. Las grabaciones de las reuniones. Los registros de la suspensión arbitraria de mi hija. Los informes médicos de la psicóloga de Marcus, que confirmaban el riesgo real que representaba, y el impacto que habría causado si Emma no hubiese hablado. Envié todo. Y esperé. 2 semanas después recibí un correo formal. La alianza con la Escuela Municipal Santos Díaz está siendo finalizada por tiempo indefinido debido a inconsistencias éticas incompatibles con los principios de nuestra institución. 3 días después de eso, el coordinador pedagógico presentó su renuncia. La orientadora pidió licencia por motivos emocionales. Y la directora, esa que me miró a los ojos diciendo que debía preservar la imagen de la escuela, apareció en un vídeo filtrado, llorando en una reunión interna, diciendo que la usaron como chivo expiatorio. Chivo expiatorio, no. Ellos planearon la omisión, silenciaron las advertencias, humillaron a mi hija y aún intentaron pintarme como desequilibrada. Solo que no contaban con que mi desequilibrio fuera estratégico. Pero la parte más amarga, y al mismo tiempo más satisfactoria, llegó cuando el padre de Marcus me llamó. Su voz temblaba. Dijo que Marcus estaba mejorando, que había comenzado terapia intensiva y que por primera vez hablaba de planes a futuro. Me dijo que Emma lo hizo sentirse humano. Solo quería que lo supieras. Lloré. Pero no de dolor. De alivio. El último día de clase, Emma fue llamada al escenario. No por la dirección, ellos seguían fingiendo que era solo una alumna más. Sino por sus propios compañeros. Organizaron una petición, más de 300 firmas, exigiendo una mención honorífica por el coraje que salvó vidas. Y en ese escenario improvisado. Frente a una audiencia que finalmente entendía, ella habló. Sin guión. Sin miedo. Me enseñaron a ser buena. A no hacer ruido. Pero aprendí que la amabilidad sin firmeza se convierte en servidumbre. Y que el coraje duele. Pero también libera. La aplaudí de pie. Y cuando bajamos juntas de la escuela ese día, no sentí que era el final de un ciclo. Sentí que era el comienzo de otro. Uno en el que nadie más aceptará una silla junto a la basura solo por miedo a parecer exagerado. La venganza al final no fue ruidosa. No fue con fuego ni furia. Fue con justicia, estrategia y memoria. Fue quitarles lo que más valoraban, el silencio cómplice. Y en lugar de ese silencio, dejé algo que grita más fuerte que cualquier escándalo, la verdad. Grabada. Registrada. Es sobre todo, imborrable.